¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, México. Buenas noches, España. Es un gusto recibirlos este día en una emisión más de Una Tarde con este programa donde ponemos a su consideración las opiniones expertas de diversas personalidades del mundo político, diplomático, cultural, de la industria del entretenimiento y otros ámbitos de la vida social. Y el día de hoy me complace mucho darle la más cordial bienvenida a un connotado músico, artista, Daniel Vinelli, bandoneonista, un personaje legendario en lo que se refiere al tango. Y me da mucho gusto contar con su presencia. Bienvenido, Daniel Vinelli. Bueno, para mí es un placer charlar contigo y a través tuyo con todo el pueblo mexicano, que le tengo mucho cariño, y además he estado muchísimas veces trabajando con diferentes artistas y muy entrañable, ¿no? Desde luego. Muchas Así que gracias. México me produce mucha emoción. Tengo amistades también muy fuertes. Excelente, qué bueno que hemos tenido oportunidad de coincidir, y quiero invitar a nuestro público, a quienes nos acompañan aquí en Zoom y quienes nos están sintonizando en Facebook Live, para que nos manden sus comentarios y preguntas para nuestro invitado. Quiero también aprovechar y agradecer a Poli Ferman. A ella la tuvimos también en este espacio, conversamos sobre tantos temas relacionados con tango, pero no solo eso, sino sobre la música y la importancia y la necesidad que tenemos las sociedades de acceder a ella. Y le agradezco sus gestiones también para poder tener aquí a Daniel Vinelli. También agradezco a Olga Graciela Reyes, quien ha sido un apoyo fundamental para muchos de los eventos que hemos desarrollado a lo largo de este tiempo en Una Tarde con, y ciertamente agradezco igual sus gestiones para tener a Daniel Vinelli el día de hoy. Me voy a permitir presentar algunos datos curriculares de nuestro invitado. Él nació en Quilmes y bueno, las anécdotas que tengo es que, entre otras cosas, a los 9 años recibió un bandoneón, inició una carrera plena de esfuerzo, lo que le permitió ocupar el lugar que actualmente tiene a nivel mundial en música. Su padre, que siempre lo estimuló, comenzó con la enseñanza que luego continuó con Francisco Abatantuono, Abelardo Alfonsín, en armonía Alberto Coronato y Pedro Aguilar, y también Guillermo Gratzer.
Durante 14 años fue integrante de la orquesta de Osvaldo Pugliese en su carácter de bandoneonista y arreglador o arreglista. Con ella recorrió Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Japón. En la orquesta de Atilio Stampone fue bandoneón solista, integrando también la Orquesta del Tango de Buenos Aires. Astor Piazzolla, a quien Daniel Vinelli admiraba, lo conoció tocando Marrón Azul y Picasso y lo convocó en 1989 para integrar su sexteto Nuevo Tango, con quien recorrió América y Europa. Entre 1970 y 1992, además de sus actuaciones habituales, creó junto a Juan José Mossalini el Quinteto Guardia Nueva, integró el quinteto de Hugo Baralis, el proyecto vanguardista Generación Cero, el Grupo Alas, la orquesta de Osvaldo Requena y Tango 7. Con su conjunto, Daniel Vinelli acompañó a la cantante italiana Milva interpretando obras de Piazzolla y del propio Vinelli, con quien grabó un disco que se llama Milva, el tango de Astor Piazzolla. Con Milva también recorrió América, Europa, Japón, dando innumerables conciertos. Entre 1990 y 1997 fue director musical, bandoneón solista y arreglista del grupo de música y danza Tango por Dos. Junto al guitarrista Hugo Romero, formó un dúo con el que grabó discos editados en Argentina y Japón, y con la Camerata Bariloche, el concierto para bandoneón y guitarra de Astor Piazzolla. Participó en 1995 en la grabación de un compacto de obras de Piazzolla junto al reconocido vibrafonista de jazz Gary Burton. Junto a Dizzy Gillespie Orquestra intervino en conciertos de Paquito de Rivera. Ese mismo año le fue otorgado el premio Conex de música popular dentro de la categoría instrumentista de tango por su trabajo Piazzolla Hoy con la orquesta del Teatro Colón dirigida por José Carle. Y bueno, con la pianista Polly Ferman que nos acompaña aquí, nos da mucho gusto. Forma dúo desde mediados del 2000. El dúo interpreta obras de compositores latinoamericanos, no solo Piazzolla, sino también Cobian, Ginastera, Ariel Ramírez, René Vargas y Clouseau Morté en versiones originales. El trabajo ha sido registrado en CD, en imágenes, editado por Revista Clásica. También han grabado otras obras, Orquestango y Orquestango 2, con la Filarmónica de Montevideo. Y bueno, decirles que también Daniel Vinelli es un prolífico y exitoso compositor. Entre sus obras podemos citar Grasa y Cemento, Metrópolis, Imágenes de Buenos Aires, Preludio y Candombe, India Pravile, El Viaje, Tango, Baile Nuestro, París desde aquí, Balada Nocturna, Un bandoneón en París, Danza con los Sueños, A los que se fueron, Danza porteña, 3 movimientos concertantes para bandoneón y orquesta sinfónica, Concierto de piano y orquesta sinfónica número 1 y Concierto Buenos Aires para guitarra y orquesta, entre muchas otras que podríamos citar. Les comento también que a Daniel Vinelli, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo nombró en 2010 personalidad destacada de la cultura. Por lo tanto, y por este extenso currículum y muchas otras cosas que no mencioné, porque realmente se nos iría todo el tiempo hablando de su prolífica carrera. Nos da mucho gusto, nos honra mucho que nos acompañe. Y yo quisiera pedirle a Daniel Vinelli una primera reflexión. Les cuento que antes de que nos conectáramos en vivo, él comentaba algo que creo que todos hemos percibido en distintas partes del mundo, la creciente incidencia y popularidad del tango a nivel mundial. Ustedes saben que Argentina es un país que tiene un poder suave, una manera de presentarse ante el mundo a través de diversos recursos culturales que pueden ser, por ejemplo, el fútbol, Maradona, Messi, o puede ser Mafalda. Mafalda, todos la queremos, es una argentinita universal, decíamos, ¿no? También lo recordamos, Argentina por su gastronomía, pero sobre todo por su viticultura, Malbec, Torrontés. Pero también el otro elemento distintivo de Argentina, cuando nos menciona la palabra Argentina, todos pensamos tango. El tango es el poder suave, es imagen de Argentina en el mundo. Entonces, yo quisiera preguntarle a Daniel Vinelli, ¿a qué atribuye
que el tango tenga tanta popularidad en el momento actual no es nuevo, no es un suceso nuevo, es una música legendaria. ¿Por qué considera que ahora pues tiene tanto arraigo en el planeta? Bueno, en principio me fatigué cuando te escuché hablar de todas las cosas que hice, este, porque, porque en tan poco tiempo, todo junto es mucho. O suena como mucho. Bueno, para contestar tu pregunta, fundamentalmente el tango es una música muy profunda, que no es una música que está al servicio de la moda, no es una música pasatista, es una música que tiene mucha profundidad, no solamente desde el punto de vista instrumental, sino desde el punto de vista poético y también coreográfico. Por lo tanto, abarca estas tres dimensiones del arte que, o bien todas juntas o por separadas, todas tienen un desarrollo y han tenido un desarrollo. Y ese desarrollo ha crecido porque fundamentalmente las compañías, una compañía de tango muy famosa que se llamó Tango Argentino, a partir de 1980, cuando llegó a Nueva York con un sexteto, un sexteto muy bueno, que era el sexteto mayor, con una cantidad de bailarines, parejas históricas del tango, digamos así, gente de mucha trayectoria y gente joven, hicieron en Broadway un verdadero, levantaron la pólvora, digamos, hicieron una gran campaña durante casi 5 o 6 años, dos coreógrafos y empresarios hicieron esta compañía, que luego permitió que el mundo despertara, el mundo del tango, de la danza, a través de la danza, despertara y empezaron a tener una gran evolución, no solamente en Estados Unidos, porque a los americanos les gusta bailar el tango. Más allá de todo, de que si lo bailan bien o lo bailan mal, eso no tiene mucha importancia, sino que les gusta, en realidad les gusta. Los americanos bailan bien la música de ellos, algunos, pero el tango o la música tropical o la música caliente no son demasiado hábiles. Pero evidentemente el tango ahí pegó fuerte, pegó nada más y nada menos que Nueva York, que estamos hablando de una ciudad que es la Gran Manzana, donde ahí empezó a tener vigencia, empezaron a vernos de otra manera con relación al tango. Al Río de la Plata, digamos, al argentino, al uruguayo, a las personas a los habitantes de esa zona del mundo, que somos nosotros, que sobre todo el tango es Buenos Aires, no el interior. El interior se toca el tango, pero no como en Buenos Aires, o no como en Montevideo. Digamos como que es una música urbana, una música de la ciudad, que justamente esa música empezó a tener repercusión en Europa, y en Europa empezaron a parar las orejas. Y claro, ¿qué pasaba? Cuando estoy hablando de tango argentino, que no estaba Piazzolla tanto en juego ahí, sino que eran todos los compositores del tango, que es una gran cantidad de la generación de Piazzolla, como Mariano Mores, Horacio Salgán, para nombrar algunos, la orquesta de Aníbal Troilo, Juan D'Arienzo, que son todas orquestas y que han hecho han creado la historia del tango, digamos así. ¿Qué pasó? En Europa eso empezó a tener una repercusión enorme a través de la danza.
y empezaron a salir maestros y profesores del tango que salían de Argentina, lo contrataran para hacer una girita a París o ir a Ámsterdam o ir a Italia, y ahí, aparte, además de ganarse sus pesos, enseñaban y enseñan el tango. Ahí empezaron a evolucionar, empezó a evolucionar todo eso y le dio posibilidades a los músicos a poder ganarse la vida tocando tango. Sobre todo el tango, como es una música profunda, pero también es una música que proviene de la calle, en la calle entre comillas, hay que estudiarlo el tango, evidentemente, ahora se estudia en los conservatorios, pero es una música urbana, una música que se aprende también por transmisión oral. Digamos, como que si uno tiene que enseñar a tocar el bandoneón a alguien, además de un método que esté bien cuadrado, que esté bien hecho, hace falta que el maestro pueda transmitir el bandoneonista, le pueda transmitir al aprendiz de bandoneón todos los secretos del tango, además de la técnica, porque el bandoneón es un instrumento como cualquier otro instrumento, hay que estudiarlo bastantes años porque tiene su complejidad en ese sentido. Después podemos llegar a hablar del bandoneón. Entonces empezó a crecer y a crecer, y yo me acuerdo que en ese momento, en los años 80, yo ya, después de haber estado 10 o 12 años con la orquesta de Pugliese, yo ingresé en el 68 a la orquesta de Pugliese, estuve en México con la orquesta de Pugliese en los años 80, hicimos conciertos combinados con Piazzolla, con el quinteto de Piazzolla y la orquesta de Pugliese, fui varias veces, fui con Attilio Stamponi tocando música sinfónica a México también. Empezó a tener una repercusión mayor, no solamente en el ámbito del baile, sino también en la música instrumental. Pero todavía era incipiente ahí en los años 80 no era una cosa como ahora, que en China, por ejemplo, se enseña bandoneón. Estoy hablando de China, estoy hablando donde hay muchos habitantes, donde en Japón tiene toda una historia. En Japón, por ejemplo, las orquestas, la primera orquesta que fue la de Juan Canaro, fue en 1950, 53. O sea que ya tiene más de medio siglo, casi 70 años, digamos, de vida en Japón. Está bien, los japoneses consumen de todo, consumen mucho y de todo, pero con el tango tienen una especial inclinación, como con la música andaluza también. Son muy consumidores y bueno, cuando reciben a un artista de tango, como es un país muy confortable, ya de entrada todos los artistas de tango quieren ir a tocar ahí porque es un país confortable. Desde que te bajas con el avión hasta cuando te vas a tu casa, te encontrarás con una sociedad del primer mundo, ¿sí? Por lo menos es la sensación que tenía yo cuando salía de mi país, de Argentina, que no era de primer mundo, ni es de primer mundo, obviamente. Entonces vas a una sociedad como esa, como Japón, y te encontrás con una infraestructura con todos los adelantos. Entonces los músicos se sienten cómodos. Van a hoteles de primera categoría, tocan con una programación absolutamente bien estructurada. Cada vez que contratan a un artista, lo contratan para hacer o mucha gira, o una gira de 60 conciertos por todo Japón, o con todo Japón y trabajando todos los días, salvo solo una vez por semana no trabajan, o determinados conciertos en las grandes ciudades. Por ejemplo, Piazzolla iba a Tokio, a Kioto, o en fin, 3 o 4 ciudades grandes, y nada más iba con el quinteto a tocar. Pero lo que de Pugliese no, hicimos 60 conciertos en 1979. Quiero decir esto que
empezó a tener mucha, pero ya en el año 79 no tenía repercusión el tango, estaba en Argentina, estaba muy invadido de música, nosotros le decíamos música foránea, muy invadido de música americana. Venían los grandes cantantes americanos, y los shows tenían que ver con eso. No en el año 79. Recién empezó en los años 80, después de tango argentino, a crecer y a tener una tremenda incidencia en diferentes países. Y ahí fue que fue creciendo más y más la música del tango y la danza. Y también la parte cantable, la poesía. Un poco menos la poesía, pero la combinación de todo hizo de que fueran creciendo. Y así fueron creciendo generaciones, ¿no? Es decir, hubo generaciones, mi generación, nosotros tuvimos, yo soy de la década del 70, de los años 70, mi generación, esa 70 y 80, no hubo gente que estudiara el bandoneón. Y que en Buenos Aires no haya gente que estudie el bandoneón, quiere decir que se caía la posibilidad de poder crecer. Pero después de tango argentino, empezaron a estudiar bandoneonistas y ahora tenemos una cantidad de bandoneonistas jóvenes, muy talentosos, que estudian y que no solamente tocan el bandoneón, componen, escriben nuevas músicas, en fin, una serie de cosas. O sea, en ese aspecto, Argentina evolucionó, en ese aspecto. En otros aspectos no, pero en ese aspecto sí. Don Hay Daniel, mucho que hablar para eso. ahorita que hablaba de Japón, yo viví en Japón por razones profesionales, y me quedó la sensación Tú conoces. de que se fomenta mucho el estudio de la música en las generaciones jóvenes. Incluso Yamaha hace todos estos concursos con casi niñitos para que interpreten, no sé, el Claro, piano y claro, demás. por Yo creo supuesto. que eso es muy importante, ¿no? El fomento de la música en las generaciones. Yo siempre he pensado a la música como una necesidad espiritual. Pero sí, efectivamente, yo creo que el tango tiene estas características que lo hacen atractivo. No solo es música, es canto, es la coreografía. Es algo complejo, pero algo también fascinante. Y me imagino que la globalización ha jugado algún papel en todo esto, ¿no? O sea, facilita los Claro, contactos entre comunidades. No sé cómo lo ve. claro, yo creo que, bueno, la globalización ayudó a que, por ejemplo, un caso muy específico, cuando estaba tocando en Colombia, yo hice muchos conciertos con orquesta sinfónica. Los conciertos de Piazzolla los hice en Colombia, hice mucho en Colombia, con las orquestas colombianas, orquestas grandes, orquestas sinfónicas. Inclusive tener un concierto sinfónico ahí mío, de mi autoría. Pero se me acerca un joven que estaba fascinado con el bandoneón y quería estudiar conmigo. Y yo dije, mira, yo no te puedo enseñar, pero te puedo dar te puedo vincular con la gente que enseña en Buenos Aires, que son colegas, amigos míos, que te van a enseñar mucho y te van a enseñar bien. Bueno, esa persona fue a Buenos Aires, se quedó un año viviendo, estudió el bandoneón, tocaba el acordeón antes, Mm. estudió el bandoneón y luego fue para su patria. Volvió a Colombia, a Bogotá, y ahora es un bandoneonista muy bueno, que es colombiano, que hace tango, pero hace música colombiana también, con el Wow, sonido del bandoneón, wow. y es casi una empresaria, se llama Giovanni Parra, por ejemplo. Ese joven creció y es colombiano. Y ahí ya el tango empieza a tener otro color, porque está en manos de una persona que vive en otro lugar. O sea, es que se ha expandido la cosa.
el episodio que tuvimos el otro día ahí con la cantante Martirio, que es una especie de representante de la música española, digamos, de la música del cantejondo, fue un descubrimiento de cómo el tango, como la música, este tipo de música es muy visceral, ya sea el tango como el cantejondo, como la música que hacen en Sevilla, Sí. esa tremenda fusión que tiene que ver mucho con el contacto físico y la expresión corporal del artista, es decir, del intérprete, ya sea tocando la guitarra, cantando, bailando, tiene mucho que ver con el tango en ese aspecto. Las coplas, como las coplas tienen que ver también con parte de la cosa del tango, tiene que ver también con la historia que tenemos los argentinos, que tenemos hemos recibido la influencia de la música negra, la influencia de la música española, la influencia de todas de todas estas músicas que nos han dado a nosotros una riqueza enorme, enorme. Recuerdo algo también, que también en México, esta cantante famosa, Libertad Lamarque, Sí. que estuvo radicada en México casi toda su vida, estaba casada con un bandoneonista. Y tiene grabaciones y películas hechas, Libertad Lamarque, y bueno, estuvo radicada en México. México también le brindó al tango una tremenda, lo acunó, Sí. de alguna manera, por decir algo, de los países de Latinoamérica. Quiere decir que toda esta gran, de a poco fue creciendo. No pasó lo mismo, digamos, no fue la velocidad que el tango se difundió, tomó relieve internacional, fue mucho más lenta que el jazz, porque venimos de un país que no tiene los recursos que tiene Estados Unidos, que las grabadoras o todos los elementos que tienen y poseen hacen de que la publicidad enseguida se noten los artistas Sí. con más rapidez. Entonces en Argentina, y que estamos en el sur del mundo, es mucho más difícil en ese sentido. En aquel momento, no ahora, porque ahora con Internet y con todas las cosas de la tecnología, ya ahora es como que estamos absolutamente globalizados. Entonces ya al tango se le puso también, como la UNESCO lo nombró Patrimonio de la Humanidad, Así es. igual que la música andaluza. Sí. Entonces, ya la cosa cambió muchísimo. Y es fascinante ver a músicos de diferentes nacionalidades poder ejecutar el tango, ¿no? Que lo tocan todos diferentes. Y se acepta como tal, porque es lo que permite que el mundo avance en una línea que evidentemente no, si no fuera así, sería, bueno, el acabose, no terminaría todo. Claro, claro. Yo creo que el mundo se Eh, enriquece con las aportaciones de... Ahora mencionaba, por ejemplo, el caso de Libertad Lamarque, ella argentina, se exilia acá dicen que por el pleito con Eva Perón, yo no lo sé, pero se exilió acá y contribuyó, obviamente, no solo a difundir
su capacidad histriónica, ella era cantante también, sino que nos enriquece, ¿no? O sea, toda esta mezcla, estos intercambios, esta fluidez de expresiones culturales. No sé, pienso en Gershwin, lo comentaba con Polly Fairman. Gershwin, este músico estadounidense formidable, que trae Sí. elementos de la música clásica, del jazz, del blues, y genera algo formidable, que por cierto, mucha gente decía, eso Y no le es dio música. identidad, sí, claro, le dio identidad a Nueva York, a Estados Unidos. Exacto, exacto. Le dio una identidad, le dio identidad. Así como Piazzolla le dio identidad a Buenos Aires y a todo el Río de la Plata. Claro, claro. Eso es otra de las cosas para destacar, ¿no? Buenos Aires, Uruguay, lo que hizo con Ferrer, que era un poeta uruguayo también. O sea, esa combinación de Ferrer y Piazzolla, Piazzolla-Ferrer, que es maravillosa. Y eso le dio identidad. Y el bandoneón, que es un instrumento de origen alemán, no se desarrolló en Alemania, se desarrolló en Argentina en gran parte por la evolución de cada músico que por generaciones fueron investigando y crecieron ahora a un nivel de concierto, ¿no? Es decir, hay grandes instrumentistas Así es, en todas partes. y me gustaría que habláramos del bandoneón porque efectivamente es un instrumento peculiar, se origina en Alemania, como muy bien lo señala, pero se desarrolló en Argentina, en Uruguay. ¿Nos podría hablar de las complejidades y las características que tiene el bandoneón? Mucha gente dice, es como Bueno, un yo acordeón, no lo es. A ver, por favor, usted que es el no, no, experto. no, no, el bandoneón, como decía Ferrer, tiene una bala en el aliento. Es una metáfora. Lo dice en la Operita María de Buenos Aires. Una bala en el aliento quiere decir que tiene un sonido que penetra hasta el fondo. Es un instrumento que técnicamente creció allá por el 1850 en Krefeld, en un pueblo de Alemania. El, el nombre bandoneón surgió de que no fue el inventor el que se llamaba Henry Band, sino era el que lo vendía. Por eso que bando unión, la palabra bandoneón, y ese instrumento que era un instrumento muy pequeño, que tenía dos filitas de teclas en la mano derecha y otras dos filitas en la izquierda, abriendo y cerrando, producían se podía empezar a tocar algo con los acordes de tónica y dominante, chan, 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 empezaron a hacer un poco de ruido con eso, y ahí empezaron a evolucionar, y luego ese instrumento empezó a tener incidencia en las misas callejeras, por un lado. Luego después los instrumentistas querían ponerle más teclas porque les gustaba y empezaron a pedir a la fabricante la colocación de más teclas y empezaron a crear un sistema bastante complejo porque a medida que le iban colocando voces, las voces tenían que tener un orden y evidentemente no tienen un orden muy correlativo, ni la mano derecha ni la izquierda, que es bien diferente. Y ahí fue cuando se produce un, un modelo de instrumento donde abarca casi el teclado del piano, menos una octava en la mano izquierda y menos una octava en la derecha. Cromáticamente hablando, es decir, el instrumento se podía ejecutar no solamente melodías sencillas, sino que se podían ejecutar obras, inclusive obras pianísticas, si se quiere, en alguna medida. Algunas bandoneonistas han tocado o tocan a veces casi obras de Chopin, de Bach, en fin.
de los grandes compositores. Pues es un instrumento que para la música barroca también suena muy interesante. Es un pequeño órgano, Así es un es. órgano portativo, un órgano portátil. Entonces ahí empezó a crecer el instrumento que llegó a la Argentina al principio del siglo pasado, y ahí cuenta la leyenda que lo dejó un marinero, y ahí empezaron, porque el tango en un principio se tocaba con flauta, guitarra y violín. Luego empezaron a tocar de oreja un poquito ese instrumento que había quedado ahí, se decía que un italiano, porque siempre los italianos son los que extrañan un poco la tierra. Mm, Los italianos que llegaron a Buenos Aires, una generación bastante grande, sí. y ahí arrancó una investigación, empezaron a tocar de oído, tocaban en las casas de prostitución, de alegrías y las casas donde de pronto el músico también necesitaba ganarse la vida. Y ahí empezaron a evolucionar, y en 1910, 1915, 1920 aparecen otros bandoneonistas que empezaron a investigar el instrumento. Hay varios apellidos para hablar, no vale la pena que lo diga, bueno, pero Vicente Greco, bueno, en fin, diferentes bandoneonistas, hasta llegar a Pedro Mafia en los años 30 y Pedro Laurens, que fueron los que desarrollaron ya el bandoneón de otra manera, y ya se empezaron a formar las orquestas típicas. Aparece el piano, que reemplaza la guitarra, tomó el lugar de la guitarra, en realidad, y aparecen compositores que tuvieron una tremenda incidencia dentro de ellos, como es el pianista, por ejemplo, Roberto Firpo, que creó toda una forma de tocar el piano y de tocar el tango, que era el tango milonga. Era más alegre el tango en esa época, en los años 20, 30, la gente era más alegre también. El tango empezó a entristecerse después de los 40, 45, se empezó a lentificar, pero también se empezó a bailar mucho. Y ahí empezaron a surgir orquestas, y las orquestas, grandes orquestas, con el bandoneón, ya con 4 bandoneones, las orquestas de Aníbal Troilo de los años 40, Juan D'Arienzo, todas esas orquestas, la de Pugliese, la de Di Sarli y otros orquestas que tuvieron una tremenda incidencia, hacía música para escuchar y para bailar, y la gente iba a los bailes a bailar el tango y a escuchar. Y ahí empezaron a evolucionar, y bueno, el patrimonio de creadores es tremendo, tremendo. El tango tiene unos creadores fabulosos, hasta llegar a Horacio Salgán, que fue un intelectual que a la vez era un pianista. El negro Salgán le decían que en los años 50 quería una orquesta espectacular con arreglos propios, pero que no gustaba tanto a la gente porque era una orquesta más intelectual, le gustaba más a los músicos que a los bailarines. No bailaban tanto. Y él luchó mucho por eso. Salgán siempre en alguna audición de televisión trataba de demostrar de que su estilo era bailable. Él también necesitaba eso, porque el baile, evidentemente, para los músicos es también, en el tango, es importante para generar también fuente de trabajo. O sea, una orquesta de tango Claro. vive en gran parte de los bailes que se hacen los fines de semana, o los días festivos, o todos los días, depende de cómo se encare. Hoy los jóvenes forman orquestas donde se ganan la vida tocando el tango de una manera tradicional. Luego vienen los más intelectuales que quieren progresar más, entonces ahí aparecen ya músicas más intelectuales como la de Piazzolla, la de Rovira, la de colegas de mi generación, por ejemplo, la de Néstor Marconi, la de Rodolfo Mederos, todos amigos personales. Bueno, las cosas que yo escribo,
En fin, yo llegué ahora a escribir música sinfónica y música de cámara, pero también en función del tango. Yo tengo una obra que tenemos grabado con Poli, con Orquesta de Montevideo, que se llama Homenaje al Tango. Es una obra que dura 20 minutos, que está referido obviamente al tango y a dos compositores fundamentales del tango que fueron para mi historia personal, Osvaldo Pugliese y Astor Piazzolla. Entonces, en base a eso yo compuse esa obra, entre otras, pero esa es fundamental. Bueno, un poco traté de explicarte un poco qué pasa con el sonido del bandoneón. El sonido del bandoneón identifica a nuestros países, a Buenos Aires. Ya cuando uno llega a Buenos Aires se escucha un tango y escucha un bandoneón. O cuando llegando a Buenos Aires o llegando a Montevideo. Sí. Digamos como que se escucha eso. Aunque Montevideo tiene el candombe también. Sí. Pero el candombe y el tango tienen bastante proximidad porque las orquestas de tango tocaban candombe. Por ejemplo, la orquesta de Alberto Castillo era una orquesta que tocaban tango y tocaban también candombe. Y era algo que la orquesta de Edgardo Donato, también una orquesta de tango uruguaya, también tocaba candombe. Digamos como que eso estaba muy ligado al Río de la Plata, al río Color de León, ¿no? Ya. Hay varias preguntas del público, pero antes de eso yo sí le tengo que preguntar, ¿cómo se encontró con Piazzolla? ¿Cómo fue ese encuentro entre ustedes dos? ¿Cuándo fue la ocasión en que estuvo en contacto con él por primera vez? Mira, yo soy un caso, yo vengo de una familia trabajadora, mi padre era herrero, mecánico, él construía sus propias herramientas, vivía de la vigornia y el martillo y la fragua, o sea, un hombre aguerrido, de origen argentino, pero de los padres eran italianos, era bastante anarquista, un hombre de mucho vigor, y fue él el que me compró el bandoneón. Y pasó una cosa muy curiosa. Él me compra el bandoneón, me enseña, él y mi madre me enseñó teoría, él me enseñó lo que él sabía del bandoneón, lo que él había aprendido en su juventud. Pero me dice, yo te compro el bandoneón para que evolucione. Me dijo otras cosas muy de ahí, de Argentina, que no vale la pena que te la comente, pero que como que él lo que quería era que yo me puso la música en mi vida, puso la música en mi corazón. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que pasó el tiempo y yo tenía 14 años, 15, ahí empezaba la televisión. Compra el televisor. Compra el televisor en casa y claro, todo el mundo, toda la familia y amigos mirábamos la televisión y en una edición de televisión yo lo veo tocar a Piazzolla con una orquesta y sonando el bandoneón. Y yo le dije a mi papá, yo quiero tocar como ese señor. A mi papá le dije. Él fue como una luz para mí. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que pasaron el tiempo, a los 15 años, me anoto en un concurso de televisión que se llamaba Nace una estrella. En ese concurso de televisión, que se transmitió los sábados, había y pasaban artistas de diferentes géneros, gente que tocaba música folclórica, gente cantantes,
de todo el mundo, todo tipo de música. Y yo fui con mi bandoneón. Entonces fui al canal, me escucharon y me programaron para que tocara el sábado siguiente. Entonces toqué una obra de Piazzolla y lo llamaron a Piazzolla para que me escuchara. Toqué un tango que Piazzolla había compuesto, se llamaba Picasso, y yo hice el arreglo. El primer arreglo que yo hice en mi vida fue del tango Picasso. Entonces, ¿qué sucedió? Que él me escuchó y me invita a la casa. Wow. Me invita a la casa cuando yo tenía 17 años. Wow. Entonces, claro, para mí fue una emoción muy grande. Y me dice, vos tenés que estudiar con Ginastera. Me dice, Ginastera es un compositor que fue maestro de él también. Pero ¿qué sucede? Para llegar a Ginastera, estudiar con Ginastera, yo vivía en una ciudad como la de Quilmes, que era una ciudad, un pueblo a 15 kilómetros de Buenos Aires, y no tenía los medios para ir a la capital. Empecé a estudiar con otros maestros. Pero bueno, seguí evolucionando, seguí trabajando. Y bueno, mi primer concierto sinfónico lo hice cuando tenía 18 años, que me dirigió un director de Radio Nacional, que se llamaba Bruno Bandini. Y luego después, a los 23 años, ingreso a una orquesta, que la orquesta prácticamente fue la que me produjo la posibilidad de poder vivir del bandoneón, lo cual ahora es más sencillo vivir del bandoneón en Buenos Aires que en mi época. ¿Por qué? Porque las orquestas estaban desapareciendo. Y las únicas dos orquestas que habían quedado fueron la de Pugliese y la de Troilo. Las demás no, estaban desapareciendo porque no había trabajo. ¿Por qué? Porque la música foránea invadió. Al invadir, los instrumentistas no tenían posibilidad de tocar. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que con esas pocas posibilidades, seguí luchando y trabajando hasta que me toca la posibilidad de hacer mi prueba con la orquesta de Osvaldo Pugliese. Ingreso a la orquesta de Pugliese y esa orquesta me dio la posibilidad de vivir durante 14 años y además de formarme como músico, como arreglador. Porque en esa orquesta, para entrar a tocar el bandoneón, no solamente había que tocar el bandoneón, sino que había que tener ideas musicales para aportarle al tango una nueva dimensión. Porque la actitud de Pugliese era esa, poner gente nueva para que pudiera producir música nueva. Y así fue. Y es una historia muy linda para mí porque toda la década del 70, fíjate, estoy hablando de la década del 70, en mi país era terrible porque era la época de la represión. Así es. Que hasta los años 80 y no había mucho trabajo para hacer, porque la posibilidad de trabajar no era fácil. Y bueno, llegué hasta el año 82, hasta la Guerra de las Malvinas, con la orquesta. Después me voy a la orquesta y me independizo. Bueno, de estar en una orquesta, que era como estar en un club de fútbol famoso, como si fuera River Plate, a salir a tocar con un guitarrista, que así fue, era como empezar de vuelta de abajo. Pero no empecé de abajo. Al poco tiempo ingresé a la Orquesta del Tango de Buenos Aires y después ya, cuando vino la democracia con Alfonsín, ya ingresé a una orquesta de tango oficial, que era la Orquesta del Tango de Buenos Aires, y ahí empecé a hacer giras, entraba y salía de los años 80 hasta ahora, prácticamente, que estoy de gira permanente. Es decir, le perdí el miedo, a vivir del trabajo que viniera, y si no venía, también estaba bien.
digamos, como que no pensar en que me voy a morir de hambre si no estoy en una orquesta estable. Porque esa era la filosofía de Piazzolla. Yo le seguí la filosofía a él. Él decía que cuando un músico se mete en una orquesta es como una especie de calabozo. Muere en vida cuando se mete en una orquesta, pero evidentemente Piazzolla tenía su costado muy personal. Era un hombre que, pero decía, en cuanto a los creadores, decía la verdad. En cuanto a, si vos tenés vocación de creador, tenés que estar libre, no podés estar enganchado en ningún organismo oficial que te lleve de aquí para allá, tenés que conocer el mundo. Bueno, eso fue lo que hice, hasta llegar a Estados Unidos, saliendo de un pueblo en el sur del mundo, como es Argentina. ¿No? Hablé mucho, me parece, demasiado. Sí. Y sigue viajando. Sí, claro, sí. Formidable. Fundamental eso, es fundamental eso, viajar. Sí. Viajar y conocer gente nueva, y conocer nuevas estéticas también, no solamente el hecho de trabajar por sí, no. Conocer nuevas estéticas, conocer nuevos músicos, todos los músicos no tienen la misma característica, y muchas cosas más, ¿no? Y la creatividad. El compositor. Hay dos clases de compositores. El compositor de escritorio y el compositor de la vida, el que vive y se mantiene y además crea. Ese es el otro compositor. Claro. Donde también tiene que tener técnicas, tiene que usar su intuición para componer. Bueno, yo me fui haciendo así, con diferentes maestros pagados, aún hoy, lesión por lesión, no de conservatorio, pero por mi característica digo eso, no digo que un músico que se forme bien en un conservatorio no aprenda, puede aprender. Yo tengo mi nieto ahora que tiene 19 años y que está estudiando el clarinete, y justamente ahora esta semana tiene que dar una prueba en una orquesta. Ya entró al Colón trabajando, está haciendo práctica en la juvenil de Teatro Colón de Buenos Aires, pero que sí, tiene 19 años, pero que cuando le hablo del conservatorio, dice, sí, pero no todos los conservatorios son iguales, dice, hay que tener cuidado. Me dice, ¿por qué? Entonces él ya viene ya con una idea que seguramente la va a tomar un poco por mí o un poco por su vida misma. Yo estoy bastante cerca de él y bueno, le pregunto cosas. Los chicos, uno es un producto del lugar donde vive. Eso es indudable. Sí. Uno es un producto del lugar donde vive y donde respira. Esa es la realidad de la cuestión. En México pasa lo mismo. Es así. Sí, acá decimos que la tierra llama, que la tierra nos llama. Y es cierto, es cierto. La tierra llama. La tierra llama y pues sí, es parte de nosotros, ¿no? Pero esto que comenta de cómo los viajes nos enriquecen, nos ilustra el estar en contacto con otras culturas, nos permite enriquecernos, nos enriquecen siempre estos contactos. Y claro, no es igual ver a nuestro país desde fuera que estando dentro del país sin haber salido. Eso también es muy importante, don Daniel. Claro que es muy importante. Bueno, a mí lo que me pasa es que yo miro los programas de Argentina, periodísticos, y estoy enterado de la realidad argentina. Lo que sí no sé es si no estoy adentro. Estoy mirando de afuera, que no es lo mismo. Así es. No es lo mismo estar adentro que estar afuera del país. Estar afuera es otra visión,
en parte, también duele, el país duele cuando el país no crece en la medida que uno quisiera que crezca. Claro. También uno, a medida que pasan los años, se da cuenta de quienes nos eligieron, cómo produjeron determinados vicios en la sociedad. No voy a dar nombres, pero muchos vicios al mismo pueblo, que se crearon sindicatos y cosas que van más allá del trabajo real de una persona, o la justicia, la idea de justicia. ¿Qué es la justicia? Bueno, entramos en otro plano de cuestiones donde uno está afuera se empieza a dar cuenta de muchas cosas más que las que si estuviera inmerso dentro del mismo país, ¿no? O sea, eso es una cosa bastante, que yo internamente ahora sufro bastante. Sí, lo entiendo. Yo he vivido varias veces fuera del país y también siento, no sé si llamarlo frustración, cuando veo que las cosas no marchan acá y no sé, es un poco Bueno, a angustiante. mí me pasa, sí, a mí me pasa que a veces pienso, yo tengo 75 años, que la expectativa de vida que puede tener uno es mucho menor cuando tenía 50, y bueno, y más aún cuando tenía 30. Pero yo cuando tenía 30 tenía una cierta esperanza, a los 40 otra esperanza, a los 50 otra, a los 60 otra, a los 70, 75 veo que el país no avanza en la medida que a mí me gustaría que avance. Claro. Siento que no avanza y me da pena, me da una tremenda pena que el país no avance, muchísima pena. Sí. Y después me pongo a pensar qué soy yo, está bien, yo me di cuenta de eso. ¿Qué aporto yo? Bueno, yo aporto, lo que puedo aportar es mi arte, es mi bandoneón, es mi sonido, es mi tango, que es de la Argentina, es de mi país, y nunca tuve conflicto con eso. Si hay algo con lo que nunca tuve conflicto, es que cuando salí afuera y volví y pude mostrar lo que yo hago, y era aceptado y es aceptado, eso fue lo que a mí me dice de que yo estoy cumpliendo con una función, digamos, entre comillas o no, cultural o pseudo-cultural, o como se le quiera llamar, pero una función de producir arte, música. Para mí ya es algo que estoy dando algo a la sociedad. Así es. Eso, Así es. eso es lo que puedo dar. Y Sí, a través de charlas o enseñar, la gente se interesa mucho, sobre todo cuando uno está fuera del país, se interesa muchísimo. Ahora los jóvenes se interesan también en la Argentina de eso, sí. por la música. Digo Argentina, digo México, digo Colombia. En realidad somos todos hermanos, más o menos hermanos latinoamericanos que estamos dando vueltas, que estamos dispersos. Esa es la desgracia. Pero bueno, algún día cambiará, depende de los jóvenes. Así Eh, es. Así es. Depende de los jóvenes, y depende de los jóvenes que vean eso o se den cuenta de eso. Porque si no, la gente tiene tendencia a irse del país, ya sea argentino, no sé, mexicano es muy pegado a su tierra, o me equivoco. Pues también se El van. mexicano Sí es muy tenemos pegado un a su tierra. problema de fuga de No veo cerebros. tantos mexicanos por el mundo, veo más argentinos. Sí, sí. Sí, hay, ¿Ves? sí, eso es cierto. Yo siento que Claro, la fuga de cerebro se da porque se preparan
Sí. Sí. Bueno, tenemos algunas preguntas, no me gustaría que las dejáramos de mencionar a pesar del tiempo Mm, tan limitado que mm, tenemos, pero le hacen mm, una mm. pregunta respecto, es un comentario y una pregunta. El comentario es que les parece formidable que usted no solo se haya formado con grandes músicos como Pugliese o Piazzolla, sino que además usted es creador y compositor. La pregunta que le hacen es, ¿cómo definiría su música? ¿Con qué característica la definiría usted? Si le preguntáramos, díganos en unas cuantas palabras, ¿cómo es su música respecto a las influencias tan fuertes que ha tenido de Pugliese, de Piazzolla y de otros grandes músicos? Bueno, la influencia fundamental que uno lleva cuando escribe, por lo menos que me pasa a mí, es lo que aprendió internamente, lo que uno vivió. Yo con mi instrumento salía a tocar a un baile de barrio, tango, con un hombre sabio como era Pugliese. A mí me dio mucho eso. Y cuando salí con Piazzolla también. Pero eran dos vertientes diferentes. Pugliese era para adentro del país y Piazzolla era para afuera del país. Ya, ok. Es decir, eran dos vertientes diferentes. Las dos me aportaron, la de adentro y la de afuera. ¿Por qué? Porque la de afuera era el contacto con el jazz, el contacto con la música clásica. La de adentro era el contacto con el tango, el contacto con las costumbres más tradicionales, pero muy fuertes y muy profundas. Eso fue lo que a mí me dio cultural. No tengo un conflicto cultural. No es algo que me produce un conflicto. Al contrario, es decir, acabo de componer una obra, un trío de cámara que me han comisionado para piano, violín y violonchelo, que no estaba el bandoneón presente. Un trío que dura 25 minutos, que lo acaba de hacer un trío sensacional que viven en Chicago, que se llama el Lincoln Trio, y tocaron los tipos de una manera tan excepcional que estoy todavía emocionado con eso. Acabo de recibir los movimientos que lo están ecualizando. Y vos lo escucháis y vais a decir, esto no es un tango. Sí, y tiene cosas del tango, muy adentro, muy por adentro. Pero bueno, tiene una pulsión actual, una pulsión que carga con la vida intelectual y lo que uno todos los días absorbe. Los compositores contemporáneos o los compositores como Stravinsky, Pierre Boulez o Bartók, son todos compositores que le aportan a uno internamente, y es como le pasaba a Piazzolla. También le aportaba y él escribía en base a lo que también escuchaba y se emocionaba. O cuando escuchaba no sé, por decirte algo, a Gillespie o a cualquiera de estos grandes tocando la trompeta o cualquier otro instrumento. El jazz, que el jazz también es una música de mucha creatividad Así y que el es. músico de jazz también vive siempre en el aire, porque vos ves ahí en Nueva York, muy lindo la Gran Manzana, pero los tipos tienen que meterse de un boliche al otro para ganarse el peso y estar creando todos los días cosas nuevas o estar y dándole para poder vivir, para poder comer. Porque evidentemente eso es opuesto a una sociedad tan capitalista como vivir en Estados Unidos, donde
todo, viven bien, muy bien los que son economistas o los que tienen una tarea de esa naturaleza. Muy bien. Le preguntan también, pregunta interesante, ¿cuál es la obra de Piazzolla que le resulta más entrañable a usted? Esa pregunta también se la hicimos a Polly Ferman. Sí. A ver, en su caso. Bueno, la más entrañable de todas, para mí, es Adiós Nonino cuando se lo dedicó al padre. Que eso lo hizo espontáneamente. Muere el padre y él agarra el bandoneón y lo habrá compuesto en media hora. Le salió del alma. Sí. Esa es una obra entrañable. Y después de esa obra hizo como de la misma obra como 15 o 20 arreglos diferentes. No la dejó tocar nunca. Esa es una de las de Piazzolla muy importante. Otra gran obra es Milonga del Ángel. Es una arquitectura de cómo estaba escrita esa obra, cómo está escrita. Y bueno, él tiene como 2000 obras. Después está 3 minutos con la realidad, que es como que es la pulsión de una ciudad nueva que empuja para salir. Yo no sé cómo, y esto recién ahora en Argentina está aceptado, porque hasta no hace mucho no estaba aceptada esta música en la República Argentina. Los pibes jóvenes fueron los que impusieron eso. Ahora los pibes quieren seguir tocando Piazzolla. Ahora, después de tantos años que él atrás había hecho ya esa música. Pero el crecimiento es muy lento, tremendamente lento. Y con políticas que son retrógradas, cada vez se identifica más todo. Intelectualmente también, porque no dejan crecer a nadie. O sea, desgraciadamente la Argentina no es un país que ayuda al crecimiento real de un artista. No, lo planta ahí y arreglátela como puedas. No hay una cosa de sostén, un sostenimiento permanente, un sostenimiento real. No, el músico tiene que estar ahí y luchar con uñas y dientes, muchos mirando para afuera para ver cómo puede conseguir trabajo y algunos adentro. Pero es difícil en ese aspecto. Es Qué complicado. lamentable. Para el que sale afuera también es complicado. Sí, claro. Porque yo traigo todo lo que de mi país. No es que mi país me pasa. Al contrario, yo soy un producto de ahí. Y quiero seguir siendo un producto de ahí mientras viva. Uno es donde es. Tú eres mexicana aquí y en la China, en cualquier lado. Tenés un modelo, una forma de ser de tu país que es inconfundible, es lo que es uno. Claro. Es eso. No sé, es así. No sé si pude de alguna manera contestar las preguntas. Eso que es el público que está viendo el programa. Hay un par de preguntas más y sí me gustaría formularlas. Una, la verdad yo lo ignoro. Le preguntan si sabe si en México se puede estudiar bandoneón, si hay maestros para estudiar bandoneón en México. Sí, sí. Hay un maestro que es amigo mío personal, que es César Holguín, que es cordobés de Argentina, es cordobés, pero está radicado en México, César. César Holguín es bandoneonista. Conozco a César Holguín y algunos otros alumnos de él, pero él es el más conocido, César Holguín. César Holguín. Mi amigo César Holguín. Muy bien, muy bien. Y también le preguntan, y creo que esta sería una pregunta también para el cierre, ¿qué tan difícil, aunque va implícito en lo que usted explicó, sería importante que usted la responda?
así puntualmente porque es muy específica. Dicen que ¿qué se necesitaría, en su opinión, para ser un buen bandoneonista? Para ser un poco loco, en principio, eso es bastante importante. Porque son 4 teclados, son 2 de este lado y 2 de este otro, que está dividido, ¿no? Para ser un buen bandoneonista hay que dejarse jugar, agarrar el bandoneón y ponerse a jugar, a tocarlo, en principio tocarlo, sentir primero que uno puede tocar una melodía, buscándola, como pueda, de oído, de cómo sea, y después recién empezar a investigar con algún maestro que lo guía uno, un guía. El maestro tiene que ser un guía, no una persona que le imponga al alumno, Claro. que le imponga reglas. No, empezar a tocarlo un poquito, empezar a ver qué pasa con el teclado, qué pasa con el sonido, cuando lo abre y luego lo cierra, cuando hace un acorde. Es un instrumento que un instrumentista lo puede... Inclusive hay casos de pianistas que ahora han tomado el bandoneón y lo han estudiado, como autodidacta. Sí. Porque son 2 manos las que actúan, la izquierda y la derecha, son 4 dedos y 4 dedos, son 8, se puede estudiar armónicamente para los que son músicos, porque si es guitarrista y tiene todo un background armónico que maneja, si eso lo pasa al bandoneón, ya empieza a estudiar, ya empieza a conocerlo y empieza a tratar de ver cómo ese instrumento uno lo puede empezar a tocar y de a poco empezar a adentrarse a él. Por supuesto, no es un instrumento que se aprende del día a la noche, de la noche a la mañana. Claro. No es un acordeón que se toca música específica, por ahí más sencilla, pero se puede empezar a tocar de a poco, porque tiene un misterio el instrumento. El instrumento, al tener el teclado abriendo, que es diferente al cerrando, genera un misterio. Sí. Siempre dentro del bandoneón hubo un misterio. El misterio o que desaparecía o era tan difícil que lo tenías que dejar. Entonces hay gente que se empecina y quiere tocar y termina tocando. Eso es lo que pasa. Es un instrumento bastante especial y a la vez es fascinante, porque se puede tocar todo tipo de música, Sí. inclusive rock and roll. Formidable, formidable. En banda de rock. Sí, 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 no lo he escuchado, pero supongo que sí, claro, claro. Sí, sí, por la Yo toqué con un versatilidad. grupo famoso en Argentina que se llamaba Alas, que hacían rock sinfónico de los años 70. Mm, Era un trío que tenía muy parecido a Emerson, Lake and Palmer, que era un grupo muy intelectual, donde tocaban, yo me ponía una túnica para tocar y estaba fascinado con eso. Y tocaba en lugares, grandes estadios. Y tocaba con la orquesta de Pugliese también, que me traía bastantes conflictos, porque bueno, había una postura y la otra, y yo estaba en el medio de esa, y para mí era fascinante estar en el medio de esas 2 posturas. Y no me arrepiento, ni me arrepentiré nunca Ah, de haberlo hecho, qué de haberlo formidable. probado Muy bien, don Daniel. Pues mire, se nos en acaba ese el sentido, tiempo, ¿no? pero me encantaría pedirle
una reflexión para el público mexicano. Bueno, primero preguntarle, y también si lo puede mencionar, ¿cuándo vienen a México? Nos encantaría que vinieran a México. Yo sé que las condiciones son complicadas y todo, pero vamos a ir normalizando No, poco no, a bueno, poco, pero ¿no? tenemos un manager que está vinculado a México, Ah, así excelente, que nos van a llevar a México, excelente. posiblemente el año próximo. Y el siguiente, y ahora sí el mensaje que le pediríamos para el público mexicano, porque bueno, todos hemos vivido esta pandemia, pero también todos estamos tratando de salir y de seguir adelante y de tener optimismo. Y me gustaría que en esa línea, pues, nos diera un mensaje, por favor. Bueno, a mí me parece que México, yo estuve en México varias veces y también estuve en la fiesta de los muertitos. O Ah, sea, ok. en la fiesta de los muertitos, ahí donde es muy pintoresco ver eso, Sí, es lindo, donde se come el pan de muerto, es donde la lindo. gente va y tiene la tumba y come la comida que comió. Eso es una ternura insustituible, impresionante, y yo creo que es un pueblo súper optimista, porque a pesar de que la tierra se les mueve Sí, permanentemente, es cierto. no deja de tener ese optimismo, aún cuando la tierra se mueve, lo cual es una cosa, es un país fuera de serie. El mexicano es realmente fuera de serie en ese sentido. Yo creo es un pueblo muy, muy, muy apegado a su tierra. A mí me resulta muy fascinante eso. Eh, Recuerdo que cuando estaba con Pugliese, las primeras veces nos llevaban a ver los cuadros de Rivera y de todos los grandes pintores y nos contaban la historia, nos llevaban al museo permanente, investigando el pasado y todo eso. Es un pueblo increíblemente profundo que merece toda la suerte del mundo y tiene que estar organizados entre ellos para quedar dentro de México y no estar huyendo de México para otros lugares donde piensan que van a tener una mejor vida. Hay que construir la vida dentro de lo que es el estado donde viven. Y lo mismo le digo a los argentinos. Lamentablemente, muchas veces depende de los políticos y de las cosas que pasan políticamente. Pero bueno, pienso de que México es un país fascinante en todo sentido. Y les deseo lo mejor. Y quiero mucho al pueblo mexicano. Muchas gracias, Daniel Vinelli. Muchas gracias por este Bueno, mensaje. Y bueno, eh, les agradecemos. Le agradezco a Poli Ferman una vez más, le agradezco a Olga Graciela Reyes, agradezco a quienes nos han acompañado aquí en Zoom y en Facebook Live por sus preguntas, sus comentarios y por seguir esta transmisión. Los invitamos la próxima semana. Vamos a cambiar un poco de tema, hablando de la tierra que se mueve. Como decía hace un momento Daniel Vinelli, nos va a acompañar Enrique Guevara, el director general del Centro Nacional para la Prevención de Desastres, y vamos a hablar de la tierra que se mueve y de otros fenómenos naturales que son recurrentes en nuestro país. Los invitamos a estar con nosotros el próximo martes, 5 de octubre a las 5 de la tarde. También los invitamos este jueves para nuestros acostumbrados seminarios sobre COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo, donde vamos a abordar la problemática de la brecha digital y la ciberseguridad. Y de nueva cuenta, pues gracias a todos ustedes. Don Daniel, un privilegio, un honor. No sé al público, pero a mí me dieron ganas ahorita de poner la música de Piazzolla y escuchar también la música de Vinelli. Y creo que es lo que voy a hacer a continuación en cuanto terminemos esta transmisión. De verdad, de verdad. muchas gracias, muchas gracias por tu ternura y también por tu sabiduría. Muchísimas gracias. Qué lindo, muchas gracias. Cuídense mucho todos. Seguimos adelante.
sigan los consejos de Daniel Vinelli. Y chao, Poli, chao a todos. Nos vemos hasta la próxima.